Hola, hola, hola. Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Stall. ¿Cómo ¡Woohoo! estamos, chicos? Muy Bien, por bien, acá. muy bien. Se viene la fecha más importante del año de los parques de atracciones, donde yo creo que hacen la mayor cantidad de presupuesto del año y ventas. Viene Halloween, así que estamos aquí, por eso estamos en ambiente. Mi ambiente es un poquito más pobre porque me acabo de cambiar de hogar. Pero mis amigos ahí muy bien tienen decorado perfecto con sus Pero conseguiste una, calabacitas. conseguiste una buena máscara. ¿Dónde la conseguiste? Eso es la primera pregunta. En un lugar hermoso que se llama Poundland y que todo vale como un pound o 2 pounds. Pum. De hecho, costó 2 pounds. Se llama Ojos Saltones. Y mira, un future inolvidable. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos para este capítulo especial de Halloween? Calentando motores, Calentando. porque se nos vienen hartas cosas. La verdad es que hemos sido de lenta partida, pero yo creo que se nos vienen hartas cosas. Se nos viene viaje, ¿no es cierto? Se nos vienen más capítulos que ya Sí. tenemos ahí a punto de salir del horno. Así que yo creo que, y bueno, y este capítulo que, como tú decías, pues es bastante especial porque es una fecha clave a nivel de la industria. Así que la idea es que repasemos hartas cosas, ¿no? Básicamente Halloween yo creo que dependiendo de dónde estés, es cómo se vive, ¿no? Uno tiene la referencia de las películas, ¿no es cierto?, norteamericanas, los films de ingleses de cómo esto se vive, de los niños saliendo, todos disfrazados, pero no en todos los lugares se vive igual. Pero sí hay varios de estos que se ha exportado en esta industria y los parques lo celebran cada uno, ¿no es cierto?, a su manera, pero respetando eso, harto susto, ¿no es cierto?, harto disfraz, harto monstruo, y la idea un poco que recorramos quiénes son los principales exponentes, ¿no es cierto?, quiénes saben hacerlo mejor, cuáles son nuestras experiencias personales en relación a este gran evento y comentemos y nos riamos básicamente, porque en verdad, ¿quién no disfruta, ¿no es cierto?, de un buen susto? Yo personalmente no lo disfruto tanto, pero al final igual me mato de la Miedos. risa, así que, Sí. bien, a disfrutar nomás de este capítulo. Bueno, ese es José Campos desde Italia. Creo que igual es bueno que hagamos las introducciones y nos presentemos, porque este es el segundo capítulo recién, llevamos un puro capítulo. Como partimos, vamos a hacer la partida, ¿ya? Bueno, ya nunca es tarde para ser fan de la adrenalina y bueno, y por eso mismo, bienvenidos a The Stall, que es un podcast sobre parques de atracciones, entretenimiento y distintos tipos de experiencias. Yo soy Guillermo, estoy en el Reino Unido, gracias, gracias. Me acompaña José, que acaba también de dar toda la introducción de lo que vamos a conversar. Y bueno, desde España tenemos a don Mario. No, pero ¿por qué? Mario el ciclista. Mario el ciclista, sí, Mario Ya. el diverso. El Stoller, el diverso. Sí, eso. El solucionador. Dejémoslo como el Stoller, sí, sí. El solucionador. El solucionador. Eso es. Oye, ya, qué bueno. Absolutamente. Sí, qué bueno que estamos reunidos aquí. Bueno, el contexto en el fondo, sabemos que Halloween, como decía antes, la fecha más importante en los parques ya comenzó en la mayoría de ellos a vivirse, especialmente en Universal, que es como el que la lleva en el sentido de que hace lo más atractivo, a pesar de que no ha estado exento de polémicas este año, su inicio de Halloween, porque han habido filas como de 3 4 horas por lo que se muestra en las redes sociales. Y eso igual es un tema como interesante porque ahora, bueno, ahora que está viralizando todo más, este tipo de cosas explotan y saltan más que antes. Puede ser que todos los años era igual, no tenemos idea, nunca hemos ido, lamentablemente. Pero este año al menos hubo muchas críticas como en ese sentido, pero sabemos que ellos partieron, bueno, a finales de agosto hicieron el preview y ya en septiembre ya estaban abiertos, o sea, cada vez antes partían a principios de octubre. Y bueno, todos otros parques se han ido sumando ahora esta última semana de septiembre. Y ahí, bueno, José, nosotros tuvimos la suerte de conocer un poco esta experiencia y no sé si me contar un poco de eso. Sí, nosotros cuando fuimos, nos tocó justo ir, no sé si lo pensamos, como particularmente de ir en esta época para vivir un evento de Halloween.
Pero yo creo que, claro, ir a Estados Unidos a vivir un evento de Halloween allá es como vivir la experiencia que, como decía al principio, se vive en las películas. Básicamente son eventos en donde todo el parque se transforma, todo está decorado asociado a Halloween, a las películas, a personajes de terror, ¿no es cierto? Y, y claramente son eventos, el parque está de por sí decorado, pero son eventos que en la noche, ¿no es cierto? En la tarde-noche empiezan, en donde, claro, llenan el parque de actores que están disfrazados con el único objetivo, ¿no es cierto?, de asustarte. Aparte, implementan atracciones particulares, por eso también en las aplicaciones donde nosotros registramos estos eventos, se puede registrar eventos de Halloween porque abren atracciones particulares que no están abiertas durante todo el año. En algunos casos sí, en algunos casos no. Pero básicamente son estos mazes o estos laberintos en donde uno entran de a grupos de personas y tú vas caminando y aparecen actores y claramente están ambientados en cosas de terror, en películas de terror o en situaciones, casas embrujadas, y tú entras y te asustan y hay actores que básicamente eso es su trabajo, me imagino, súper buen trabajo. Eh, Muy entretenido que tu rol básicamente ahí es asustar a la gente. Oye, ¿en qué año fueron ustedes? 2019. 2019. 2019, sí. Fuimos Sí, visionarios. Claro, antes de. Justo. No había otra opción. Después hubiese sido 3 años después. Claro. Sí. Absolutamente, sí. Antes de la pandemia alcanzamos a ir, así que eso, básicamente vivimos ahí, entramos a estos laberintos que te asustan. Yo básicamente iba sin saber nada, yo creo que ese fue un componente bastante que le agregó mucha más, porque sin conocer esto llegamos a un momento del día en donde aparecieron payasos diabólicos, fantasmas, gallos Con hacha, con sierra hachas, con eléctrica. sierra eléctrica, que lo único que hacen es tratar de asustarte. Y básicamente conmigo era muy fácil. Con Guillermo no, él casi ni se movía cuando lo asustaban, pero bueno, ahí él contará más. Pero básicamente eso es lo que nosotros vivimos. Muy Sí. entretenido, obviamente. Es un tema que va evolucionando año a año y como decías tú, Guillermo, yo creo que hoy día el hecho que hayan colas de 3 horas refleja un poco cuánto mueve y cuánta gente llevan estos eventos a los parques. O sea, el gran momento en donde pueden llevar son eventos particulares en donde pueden repletar el parque y claramente muchos ponen sus fichas ahí como el último gran evento del año. O sea, sobre todo si ya después la temporada por el clima no te permite, este es como el gran evento de cierre en donde me imagino llegan a sus metas y todas esas cosas. No, yo creo que si viésemos como las ventas del año seguro, este es un pick. Si es que no es el mayor, más riesgo, puede ser que, no sé, se compara con las Navidad, aperturas, no sé. Navidad, Es que Año Navidad no, Nuevo. porque la mayoría están cerrados, a excepción de los parques de Orlando, y no es como que haya un evento especial. Por eso digo, en general los parques como a nivel global, y sobre todo con Universal, que yo, por ejemplo, Universal no le pone, que yo sepa nada a Navidad, o sea. Pero sí sé que hay parques como Europa Park, que sí te hace, que yo fui el año pasado en Christmas, pero claro, la gracia es que puedes tomar mule wine, que es como este vino caliente y cosas así, pero yo siento que Halloween es mucho más grande, mucho, mucho más grande. Sí, 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 sí. Tipo, y cuando fuimos, bueno, fuimos a Cedar Point y a Six Flags Great Adventure, esos fueron los dos, y encuentro que, como decía el José, había una dinámica muy entretenida que salen todos estos payasos asesinos, sale mucha gente, tiran humo por todos lados. Los niños, obviamente, los jóvenes corren, o sea, los payasos empiezan a perseguir a los niños. Entonces, en una parte se convierte como medio bizarro. Y hay mazes que son como dentro del parque, zonas exclusivas de juego que van incluidas con el ticket. Hay veces que sí, hay veces que no. En este caso iban incluidas con el ticket. Y claro, habían unas que a pesar de que como es el José, quizás a mí no me provocaban tanto susto, pero eran bastante bizarras. O sea, por lo que uno pasaba. Y yo no decía, bueno, ok, pues, igual esto está como delicado. Y juegan con los olores, juegan con los colores, etcétera. Y bueno, yo aquí fui a hablar después, pero yo fui a Alton Towers hace 2 años y muy distinto, que no había gente no habían millones de payasos como hay en este otro parque, como que era solamente los espacios dedicados. Ahora Alton Towers es un parque más familiar que Cedar Point y que Six Flags Great Adventure. Entonces, por acá siempre dicen que Ford Park, en términos de parque, es como el que la lleva con Friday Nights, que así se llama su evento,
versus el Scarefest de Alton Towers. Pero sí. ahí yo les pregunto y te pregunto a ti también partiendo, Mario, porque yo creo que en Chile nosotros vivíamos un Halloween. ¿Cómo lo ves tú en España, en Barcelona particularmente? Quizás me desvío un poco, pero digo como ya desde ahí parten las diferencias. Que yo en Italia veo que Halloween no es un evento, no es que tú ves niños por todos lados disfrazados. Algunos sí, porque en Milán particularmente es bien multicultural y hay mucha gente de muchas nacionalidades, entonces los niños igual se disfrazan, pero no lo veo como una cosa tan grande como incluso diría que casi que en Chile es mucho más. No lo sé, Mario, tú cómo lo has visto en Barcelona. Creo que de estos 3 años que llevo acá, la verdad he visto poco también. Pero sí sé que en Puerto Aventura, el parque de acá, lo celebra igual, pero no sé si es del nivel de Orlando. Porque no he vivido todavía, no he tenido la oportunidad de vivir Halloween en un parque, que se vienen cositas. Pero sí he visto en las redes sociales o por Instagram que al parecer sí tienen gente que va asustándote por los caminos, también tienen laberintos, los mazes, pero yo no lo he vivido todavía, así que no. Hicieron como Tarea una para la campaña bien casa. entretenida, pero yo vi una campaña de PortAventura que se pusieron como en la carretera, parece, con unos letreros, como Sí, antes del como parque. sí, que se viene acercando, sí. De hecho, creo que hay un personaje que era como una chica en una cama que giraba y se hizo muy Qué famoso el bueno. año pasado. Y este año, tú lo ¿Qué? dijiste, ¿cómo? No, que es la del exorcista. Sí, O la del sea, exorcista. claramente era la niña del Sí, sí, sí. exorcista que sí, pero sí se hizo bastante conocida. Yo creo que a todos nos salió al menos algún video, alguna cosa en redes sociales sobre Sí. esta niña Se y el show giraba, que sí. hacía. Se volvió Sí, loco. pero ahora contrataron a otra actriz. Oh. Ah, Sí, ya no fue está polémico. Linda Blair. Qué película más de miedo que es. Oye, y bueno, y hablando de eso y volviendo un poco al primer tópico que era Universal y con su evento que se llama Hollywood Horror Nights, que como decía ya lleva un mes, y bueno, hemos tenido la oportunidad de ver un poco de qué se trata. Son 10 mundos, de los cuales hay varios que están inspirados en películas. Y lo que quisimos hacer en el fondo fue ver algunas de las películas, así que vamos a comentar un poco, bueno, primero de los mundos, cuál nos parecía como más atractivo. Para mencionar algunos, estaba Five Nights at Freddy's, que es una película, estaba Terrifier, estaba Jason Universe, que ese por lo menos a mí me parecía el más atractivo. Y obviamente siempre tienen uno como en latino, que me da mucha risa, ese se llama el Artista, A Spanish Hunting. Y siempre son como monstruos, así como medios de Latinoamérica, y generalmente siempre dicen que es uno de como los highlights de los 10 mundos, que encuentro que es harto. O sea, para empezar se debe necesitar varios días para poder hacer los 10 mundos, porque más si con lo que vimos recién, que hayan filas de 3-4 horas, y esto abre, como decía José antes, esto no abre a las 10 de la mañana, porque no tendría gracia. Parte tarde, parte Pero espérate, 6 p.m. los 10 mundos son como las mismas partes del parque, se segmentan en 10 partes y tú vas como entrando, como que entras habilitan nuevas zonas. Es como, por decirlo, no sé cómo explicártelo, pero es como que, claro, el es estacionamiento. como que hay una parte del parque que la tienen como, que la reutilizan de repente o la arman de cero para este evento. Claro. Y es algo que quizá, no sé, realmente era un restaurante, no sé. Pero es como que dentro del mismo parque, claro, pero no es como que todas las zonas del parque entero, sino que esto tú vas a ser como que, a ver, para un ejemplo, como que la monja en Fantasylandia, que creo que la vamos a mencionar después, en Chile se reconvirtiera durante Halloween a como la monja Scaresoul, y como que hicieran una casona ahí dentro y con toda una experiencia nueva, ¿cachai? O quizás de repente son espacios que los tienen destinados exclusivamente como para Halloween. Ahora, entrando en la parte, Guillermo mencionó algunas, pero si ustedes tuvieran que elegir una que tú dijeras como a mí me encantaría que existiera un maze o una zona de miedo de este tema, ¿de qué les gustaría? ¿De alguna película o de alguna cosa en particular? Guillermo, si quieres parte tú, te estoy dejando poco tiempo, pero dale. Súper poco, sí.
¿Cuál agregaría? Así, ¿cuál sería como la que yo diría? ¿Cuál No, es con tu mayor esta. miedo? Sí, es que igual casi todas las han usado, porque ponte tú, a mí me. Yo sí siempre digo que hay una película de terror que me encanta, El Conjuro. Y la tiene. La tiene por aquí. No sé qué parque era. O sea, creo que la tiene Cedar Point. Y acá creo que también la usan en algunos parques. Que esa película, por lo menos para mí, es como el tema del suspenso. Encuentro que se puede utilizar bastante bien, y sobre todo por la muñeca, y después, bueno, cómo evoluciona en la monja y en todos los personajes icónicos de esa saga. Eh, Y para nuestro público de habla hispana no nos referimos a la monja que estaba bailando, ¿no es cierto? O En sea, el te parque inspira de en ella, ¿no? atracciones de México, ¿no? de México, no, 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 no. Pero sí, era así, claro, si me apuras como que pensando, porque ya Jason está, pero a mí me gusta mucho Freddy. Freddy creo que tiene mucho potencial y no se le considera. Y Freddy te mete en los sueños y se puede armar todo un tema con su sueño, así como que cada Y- historia sea un sueño de él distinto. ¿Pero eso no Y está en Universal? No, pues Freddy no, no, está Jason, es como el enemigo mortal. No, Vale. el que está se llama, no, se llama Five Nights at Freddy's, pero no tiene nada que ver con Freddy Krueger, Ah, ok. el asesino de los sueños. El Five Nights at Freddy's es como un, bueno, el José vio la película, Sí. así que yo creo que él Vamos a puede hablar ahí más adelante entrar en ese detalle, de sí, ese tema. sí. ¿Y tú, Mario? ¿De qué? Yo la verdad me robó la película Guillermo. Hubiese dicho también El Conjuro, La Momia. Creo que ha sido una de las pocas películas que últimamente me han generado un poco de miedo. La momia, Eh, ¿Cómo? la La momia. momia. Yo también escuché La momia. Dije El No, Conjuro y La El momia. Conjuro y la La monja. de Dije, Brendan Fraser. puede que haya dicho La Momia, Ah, perdón. pero es que la momia, es que por eso digo, no es loco, porque Universal ya tiene un juego que es como basado en Return of the Mummy. Entonces, No, puede haber sido un pero, poco de un error mío. No, la monja me refería. ah, puta, iba bien la recomendación. Pero- Y yo dije, uy, qué novedoso, Mario. ¿Cómo está No, pero estaba bueno, sí. Así que eso, El Conjuro? sí. Sí. Yo creo que trataría de explorar algo más con arañas. ¿Se acuerdan de aracnofobia? Sí, me suena, pero creo que Me nunca estoy yendo a un no lado, sé si nada que en ver, la pero Cine B, aracnofobia, Cine yo B. creo que podrían explorarlo más. Y, y no sé, bueno, y ahora Hereditary de Ari Aster, esa Sí, película es una de las que en el último tiempo también buenísima, sí, sí, sí. Igual. ha sido de las del género, de las que también han logrado como le ha ido bastante bien. Yo creo que por ahí podría ser, no se me ocurre qué cosa, porque en verdad la película es bastante bizarra como en su totalidad, no sabría No la he cómo visto. más, pero, Vela, vela. pero por ahí puede ser, por ahí puede ser. Hay que Sí, agregarla. sí, sí, buena, buena. ¿Y cuál te parece más atractivo de lo que hay? ¿A cuál de los 10 mundos tienes que elegir dos? ¿Cuáles iría? Bueno, yo puedo partir. Yo diría, para mí es Jason, sí o sí, y el artista solo por curiosidad de qué es lo que hace con los latinos. Pero espérate, ustedes ya vieron los 10 mundos, ¿no? No, 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 lo hemos ojalá. visto online, en Este YouTube, es nuestro nomás, pues. sueño. Ese, Entonces me confundí. ¿A cuál fueron en el Nosotros 2019? fuimos a otro parque a Cedar Point ya Ah, Six Flags Great Adventure, nada vale, que ver vale. con No, Universal. que al final, bueno, o por si está bien, para clarificar, al final esto es un evento que en todos los parques lo hacen, Claro, básicamente. Y lo que estamos diciendo aquí es que estamos tomando como referencia a Universal como uno de los que lo hace mejor o los que al final, más que lo haga mejor, al final también tiene todo el marketing, tiene todo. Entonces, bueno, estando en Orlando y todo eso, bueno, entonces sí, ellos han logrado posicionarse como el más relevante y me imagino que viaja gente, no me imagino, viaja gente de todo el viaja gente, mundo todo. a visitarlo. Ok. Lo otro, claro, me imagino también viaja gente, pero yo creo que igual responde más a su clientela más local y que los tratan de llevar a estos eventos, pues a los que... así que eso, nosotros fuimos a uno y claro, en estricto rigor todos responden a la misma lógica. O sea, el parque, todos los parques están de Halloween. Todos los parques tienen maze, unos tendrán unos ambientados, como decía Chicher, en algunas películas, otros tendrán en otras temáticas, pero todos tienen uno, dos, tres o los que puedan lanzar lo que les alcance el presupuesto.
o lo que hayan planificado y así se hace finalmente. Y lo que hemos visto acá, que en Europa también se replica lo mismo, quizás no a la misma escala, o quizás Pero se sí, hace. pero también o sea, se ha exportado el mismo evento. Y es bien interesante porque yo justo estoy leyendo un libro que se llama An Imagineering Dreamscape, que habla justamente de los parques regionales, que son todos estos parques como Six Flags, que es el primero que parte como regional, que les dicen regionales porque toman cosas de la región como para poder armar su parque y es como que son muy locales para la gente. Porque uno diría, bueno, pues Disney también o sea, es regional porque también está en Orlando, está en Los Ángeles, no sé. No, pero estos otros empezaron a armar así como en pueblos chiquititos, como Cedar Point, que está en Sandusky, Ohio, que literal el pueblo es en base al parque. Y habla justamente como de cómo se fueron armando esos parques y que todos nacen desde Disney. Que ahí también me parece interesante que Disney tampoco se destaca mucho por hacer Halloween. No sé si será porque no tiene todavía ese mundo construido. Y bueno, uno de los mundos que más quiero ver yo de aquí a 5 años es el mundo de los villanos que van a armar en Disney de acá al 2030. Yo decía, eso es lo que, o 2031, Pero eso igual es lo tiene que su show, necesitamos, ¿no? pero es poco lo que se escucha. Es Como que entiendo como... que Mickey Mouse ahora aparece como con un murciélago, como que Sí. no sé si, porque en el fondo, claro, tienen buenos IP, pero creo que quizás esos IP no los pueden direccionar tanto hacia esto, ¿Qué es pero un IP? villano, una propiedad intelectual. Entonces, por Ok. ejemplo, Universal tiene a Terrifier, a Jason, a distintas películas, Disney tiene a Star Wars, a Avengers, o sea, Marvel, Ok. y esos son los IP. Y claro, entonces como yo creo que Disney tiene unos pero que son más enfocados en niños, como que no logra quizá como, no sé, bueno, a vestir a Iron Man de bruja o Pero, pero no. ¿sabes? Yo creo que, o sea, tienes toda la razón. Claramente hay una historia atrás en donde obviamente clasificamos a Disney como una cosa más para niños y Universal tiene esa libertad de que tiene estas IP que pueda ir a apuntar a otro segmento y que sucede también en los parques. O sea, uno va, quienes van a Magic Kingdom, está bien, es que quiere ir con los niños a que vean el castillo, las princesas, etcétera. Eh, pero por otro lado, creo que igual Disney de a poquitito está dando algunos pasos y Sí. entiendo que, por ejemplo, ahora salió los Marvel Zombies, ¿no? No lo Hay vi. una, yo no lo he visto, pero Mm. también he escuchado buenas críticas de lo que han hecho, todo en animación, no es claro, full animación, pero parece que el producto está bien bueno, entonces digo, bueno, ahí está, Están trabajando esa claramente. parte que no han, claro. Claro, entonces quizás no este año, pero quizás el próximo ya podemos ver que Disney se esté moviendo un poco hacia allá. Y como tú dices, la tierra de los villanos pareciera ser también como O algo sea, que que todo el esa mundo estaba, quería. todos lo querían. Tienen Y que explotarlo, A, sí o sí. a pesar de que, sí, tiene su lado bien B, porque igual los villanos son todos bien, o sea, son un dibujo animado, pero inspirado en asesinos, en gente no muy buena. Que yo he escuchado mucho que hay gente que piensa, oye, van a gloriar a esta gente que se dedica como a matar gente o a cosas peores, que obviamente todos saben. pero Eh, honestamente, y aquí pero pregunto una opinión, pero honestamente pregunto una opinión. ¿Qué preferimos? ¿Estos villanos que en verdad son malos? ¿O estos villanos que ahora Disney dice, ah, no, pero es que no eran tan lo malos, en verdad justifica. tenían un trauma en su No, niñez en que verdad que hizo que los que son malos, sí, por eso, yo, sí. Sí, 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 sí. sí. Creo Sí, que de hecho también que me voy Disney por esté los malos. justificando ha sido todo un tema también. De que, es que tuvo una niña muy dura y claro. No era malo, no era malo, era un problema psicológico. Claro, y creo que no es necesario entrar a esas explicaciones. Pero bueno, ya nos estamos desviando un poco del tema. Pero sí estamos atentos a eso, bueno, 2031, todos estén atentos ahí al mundo de Scar o de, no sé, Sí. algún villano bueno de Disney. Bueno, y de las películas, vimos películas, ¿Qué ¿cierto? películas vimos? Digan qué películas vimos cada Yo uno. vi Terrifier. Yo vi Terrifier también. Y yo vi, y yo La vi otra. Five Nights at Freddy's. De José, díscolo. Siempre por el lado B, Sí, siempre yo en el lado B. Va a ver.
Bueno, dale, escribí parte tuya, después con Mario comentamos Terrifier. Ya, Qué tal no, era Five Nights at Freddy? Porque yo en verdad no, la quise ver, pero no me dio el tiempo. Alerta de spoiler, no, ¿verdad? Alerta, sí, no, alerta de spoiler, no, digo ya. mira, Sí, pero honestamente no es spoiler, solo claramente mi primer acercamiento con esta cosa fue la película, ya, pero la película es fue la película de un juego, o sea, primero venía el juego y yo no sé si antes habrá venido otra cosa, pero por lo menos había un juego que básicamente tú eres el guardia de un local estilo Chuck E. Cheese, un local para los que, no sé si Chuck E. Cheese es conocido globalmente, yo creo que sí, pero si no, son estos típicos locales en donde van los niños y hay como un muñecos Kidzania. animatronics. Ah, no, no, Sí, son no. muñecos grandes que bailan y cantan, medio robots. Entonces uno lleva a los niños ahí y los personajes te celebraban el cumpleaños, comías, habían juegos de video, etcétera. Entonces, la gracia que tiene esto es que el juego se trataba de que tú eres guardia de este local de entretención, pero en la noche estos personajes animados cobraban vida y son como asesinos, Diabólicos. son diabólicos, Pero es como te quieren animatronics, matar. ¿o no? No es un juego de estilo que tú vayas haciendo clic y vas No, metiendo, pero vas lo viendo que las. toma vida. No, pero, claro, Ah, sí, pero el Mario animatronics. Ah, sí, ya. sí, sí. Sí, es como el típico corpóreo animatronic gigante, que bailan así, medio como robot. Ya, listo. Entonces, básicamente tú tienes que sobrevivir hasta las 6 de la mañana y ahí ganabas el juego. Entiendo. O sea, yo nunca lo he jugado, pero más o menos de eso se trata. Y la gracia que tenía es que también tenía todos estos sustos de que de repente, no sé, pues hacías clic en una parte y te aparecía algo, una escena de susto, de algo que aparecía y te asustaba, ¿no? Siempre. Ese era Y de eso hicieron una película ahora, que básicamente es lo mismo. O sea, a él es un guardia de seguridad, él que no le está yendo bien en su vida, tiene la hermana, perdón, y para lograr mantenerla tiene que buscar un trabajo, lo echaron de su trabajo, tiene toda una historia y después entonces termina con este trabajo que al final nadie quiere, que es ser guardia en este lugar de noche. Y ahí estos personajes van cobrando vida, y claramente van matando a los que entran al local o a los que. Muy película gringa. No, la verdad es que pensé que me iba a dar más miedo, pensé que iba a tener más sustos, más cosas así. No, al final no fue así. Ese fue un poco decepcionante. La historia no creo que haya sido tan mala, pero no creo que uno la mire por la historia, ¿no? Uno la mira más porque dice, me quiero asustar. Sí. Entonces, por ese lado fue medio un poco decepcionante. Yo pensé que iba a ser mucho más gore, mucho más sangre, mucho más, pero es un punto medio bastante Tienes una que ver la película de nuestra entonces. entrada. Sí, Sí, yo soy creo que así. la suya era Pero, más. pero ¿te gusta lo Por- gore? ¿Te gusta así No, o sea, según yo era un poco lo que prometía la película. O sea, Ok. ver estos personajes que de repente, no sé, creo que solo hay una muerte como que es así bien sanguinaria y el resto No. no pasa mucho. Entonces, Pero sí, ahí es tiene algunos interesante giros porque al final, lo que pero hablábamos antes del conjuro y lo que te pregunta Mario, a nosotros estamos más inclinados como por el suspenso, aparentemente, ¿no? Como Yo soy más suspenso, sí. sí, más que estas muertes, como, ya, por ejemplo, yo tenía todas las viernes 13, claro, y Jason mata de una forma muy chistosa al final a la gente, como que tiene sí, ese pero aspecto también, que tienen como un poco de comedia dentro de todo, como exacto, Scream, exacto. que se cae todo el rato, se cae, claro. Sí, Pero bueno, pero en sí, este sí, caso sí. la película no era tan gore, pero No, sí, no, no. ya, Lo que sí me imagino que respeta bastante lo que es el juego. Y no sé si comentamos al tiro el Maze. Porque después vi obviamente cómo lo implementaron en Universal. Y ahí sí debo admitirlo. O sea, lo lograron hacer, yo te diría, al 100%. O sea, los personajes son como tú los ves O sea, vi el video obviamente, pero uno lo sí. ve y dice, yo estoy dentro de la película. O sea, lograron copiar literalmente al 100% las escenas, las partes más. Entonces uno se ve dentro de la película y todo. Pero ya, si en la película como que siento que no da tanto miedo, al final
el Maze es un poco lo mismo. Es bonito, es para sacarle fotos, es colorinche, llama la atención, pero no me pareció, la verdad, como... Ahí no está el fuerte, en verdad. No. Mi humilde opinión. O sea, tú te saltarías ese laberinto. Yo me lo saltaría. Así, Perdónenme. Yo me lo saltaría. pero que sí. lo otro, bueno, no sé bien si les pasó a ustedes viendo los mazes de Universal, que hay tanta gente como grabando, porque uno los ve como, parece que el primer día van todos los influencers y van todos como grabando. Entonces al final me pasó que yo vi como 2 o 3 videos, bueno, y que ahí Mario va a decir que no le gustan mucho los spoilers, así que no sé si yo creo que tú no los viste, pero igual más allá de que spoiler, porque van cambiando todos los años, pero más allá de eso van como todos los influencers como al PR Day, que es como el primer día, y van todos caminando así con su teléfono y son tantos que el gallo que te va a asustar ya lo viste como 20 veces antes de que te llegara a ti, entonces como obviamente que te quita todo el factor sorpresa, es como hay un spoiler dentro mismo de la experiencia misma, y me pasa que estos influencers también van y no se asustan nada, po. Pero que Pero, está bien, o sea, pero, pe- pero para mí pero es como lo sí, mismo que ir a ver la película de terror al cine. Tenés que ir predispuesto a que te quieres asustar o predispuesto a que tienes que sí, reaccionar, porque tú vas al... Yo no he ido a un laberinto, pero me imagino que debe ser como entrar a una casa embrujada en cualquier parque temático, que sí, creo muy parecido. que si tú entras no me voy a asustar por más que salga algo terrorífico, por más que salga algo de un momento a otro. Si tú vas predispuesto a no asustarte, lo vas a pasar muy mal. Entonces yo creo que es lo mismo que una película. Es como que, no sé, vas a ver Los Vengadores y dices, ah, es ficticio, No quiero no ver creo. guerra, claro, no quiero ver Claro, batallas. no, entonces... pero igual José tiene un punto. O sea, al final si es que ya viste la película no te mató, y ya viste spoiler un poco en Instagram, Sí. por más que le pongas el ganas de querer sorprenderte, no te va a sorprender para nada. Entonces, ¿para qué entrar? Mejor ir a otro. Puede ser, no sé. Yo tengo mi, realmente mi Pero opinión, porque realmente, tú entrarías por experiencia al final, ¿o no? sí, sí. Y Ya, porque hay es que veces eso es que otra igual la cosa, po. experiencia es distinta. Porque, O sí, a quizás ver, Absolutamente. te saben ocultar algo que Absolutamente. no, a menos que el video sea de principio a fin, que entra y sale, no te ocultan claro, nada. Pero claro. a lo mejor si cortan una parte, sí o sí va a haber algo que te va a sorprender Sí, y sí, me sí. gusta cuando hacen esas cosas. Que también lo hacen con Sí, es las verdad. películas. Sí, es verdad. Pero igual en ese sentido comparto ahí lo que dice Mario y lo habíamos mencionado también durante el primer capítulo de también uno tiene que poner de su parte en eso absolutamente. Sí. O sea, si uno claramente quiere ir a pasarlo mal, lo vaya a pasar mal, ¿no? Si Sí, quiere ir a pasarlo bien, claramente uno va con el ánimo y va con el chip de voy a un evento de Halloween, voy a disfrutar, voy a que me asusten, Así que en ese sentido, sí. Eh, claro, mi evaluación va más asociada al tema de, está bien, daba miedo, no daba miedo, qué tan fidedigno fue la representación en relación a lo que vi en la película y que eso seguramente se nota el presupuesto y se nota que lo logran al 100%. Eh, pero claro, no es lo más, no es lo más terrorífico del mundo para nada, en mi opinión. Quizás puede ser que incluso quizás puede estar pensado más para un público más joven, más niño, más, digo, no niños, pero jóvenes que recién están empezando y quieren, puede ser entretenido para ellos, Oye, buen obvio. punto, porque al final es como las montañas rusas también, pues hay de distintos niveles de, no sé, categorías, onda suave, medio, fuerte. Y Sí, quizá, no sé, para una persona muy asustadiza, el que dices tú, José, es suficiente, pero para una mm, persona no tan asustadiza y que le gusta más los gore, eso no es suficiente. absolutamente. Pero bien. Absolutamente. Ya, pero yo quiero escuchar sobre la mejor película de todas, que eso es la que entiendo ustedes vieron. Oye, Guillermo, si puedo parto yo, porque yo no la terminé de ver, parte, para parte. ser sincero. Oh, Dios mío, no se Y puede dar una tarea. No se puede dar una tarea. no hablemos No, de dale, tarea de dale. Guillermo No. porque... Ya, Hay ropa tendida. sí. No, para ser sincero, la vi de día. Hace mucho tiempo que no veía una película así de explícita. Spoiler también, de que no sé, el cuchillo en el ojo, que la cabeza cortada, no sé, tan explícita.
Debo decir que me dolió un poco la cabeza con ver algo tan explícito, incluso sabiendo que era algo de película, pero iba de nuevo a lo mismo, como predispuesto a asustarme y la encontré sencilla la película, pero muy entretenida. En esa sencillez, así como no es necesario crear algo tan complejo con un personaje, bueno, el payaso. Así que lo pasé muy bien un rato que la vi. Tengo pendiente de ver la entera. Y ahora ya sé que si es que me lo topo en alguno de los laberintos o maze que tengo pensado ir, ya sé que ese es el personaje. En otro momento hubiera pensado, un payaso, no, pero ya sé que viene de ahí. Un payaso más, claro. Claro, eso pensaba Un yo. payaso medio enfermo, así, Sí, vestido de pero blanco y negro. me lo hubiera cruzado, hubiera pensado eso. Pero ahora ya entiendo un poco más. Pero sí, bueno, bueno. Sí, bueno, en mi opinión, no, Terrifier es como que la película no explica mucho de su contexto, que eso es lo otro que tiene, que es como súper, como que parte de la película y poco menos que el Terrifier conoce como a los protagonistas y empieza a matar gente de ahí en más. De hecho, parte por el final. Como que, claro, bueno, sí, pues, como que, pero igual no explican mucho de él, como que es simplemente un gallo loco que lo muestran pintándose y lo muestran como arreglándose antes de salir, con su bolsa de basura, como medio entre loco, eh, homeless, psicópata, pero sin entender el contexto, como después lo hacen en otras películas, como Jason, que te explican como el contexto de dónde venía y qué le pasó. Eh, y a mí el personaje me encantó, la película la encontré bastante mala, pero porque, claro, las muertes eran como súper fantásticas, y claro, que esa yo tampoco soy muy de cine gore, y era súper explícito, o sea, partiendo gente por la mitad con una sierra, entonces, claro, como que eh, efectivamente es como, bueno, ¿qué está pasando? Porque se nota que es de bullying y todo. Pero el personaje en sí me encanta, porque el personaje tenía una característica que era que no emitía ningún sonido. No se podía, y a pesar de que hacía como que se reía, hacía así. Entonces, y no se escuchaba nada, y como que esa era toda su gracia, y aparecía de la nada, y se cambiaba de ropa de una facilidad que impresionante. Y sí, me pasó eso, que dije ya, bueno, lo que pensaron ellos es tenemos un muy buen personaje, porque es muy característico con sus facciones, con lo que hace, con sus movimientos. Bueno, hay dos películas más donde está como disfrazado de viejo pascuero, entonces claro. Y que son cosas que creo que tomaron para el Maze, que no sé si ahí, Mario, tú lo viste o no, pero, pero si no viste la película que hay que ver el Maze. No, por eso Eh, no tenía cómo compararlo, así que no. Por eso partí de año y tú lo terminabas. pero el Maze sí, bueno, o sea, el Maze muy bueno, no, la verdad, de lo que vi dije, oh no, ya, ok, este está bien logrado, sí, está bien gore, el personaje obviamente te aparece como muchas veces, entonces lo usan bastante, está todo bien oscuro, con humo, está mutilando gente, entonces claro, como que aquí no sé, aquí como Universal siento que no se echó para atrás, fue con todo, dijo como ya, creo que lo encuentro hasta mejor que la película, como que ese es el nivel de bueno, así como que lograron hacer un producto inmersivo muy bueno. O sea, Eh, es que si viendo la película te parece fuerte, verlo ahí, sí, por más que sea un montaje, igual debe ser sí, sí, sorprendente, ¿no? sí, sí. Que era en el fondo como lo que comentábamos al principio, cuando fuimos hacia el Point había acá uno que se llama como The Butchery, que era como, ¿cómo se traduce? Como Carnicero. carnicería, y claro, como que era súper explícito también. Entonces, Ok. como que, pero pensando, claro, cuando empezamos a hablar de Universal, pensé eso que dijeron, y quizás Universal como igual es más todas las edades, como que, claro, como que tienen que relajar un poco, como que no tan fuerte. Pero en este caso sentí como, no, ok, ya, sí, no, esto está súper bien logrado. Aparte, claro, eso es lo que tiene Universal, que es como muy bien logrado. Porque a mí me ha pasado que he visto realmente videos de atracciones de Halloween y que uno le ve la máscara como al personaje, pues entonces así como que en la camisa un poco abierta y se nota la piel acá, entonces como que ahí pierde un poco el realismo. Aquí como que está muy, como que en la misma película tú estás ahí con él. Y como es de ellos, obviamente, claro, que saben perfecto cómo hacerlo. No están tratando, no es otra persona tratando de hacer de Terrifier,
son ellos, probablemente usan hablan con el mismo design maker y como que, o sea, tienen hasta los colores, el pantón, todas las cosas, entonces como que también tienen esa facilidad de poder replicarlo mucho mejor. Ahora quiero verlo, pero Entonces, por ese sí tú sí pagarías, básicamente. Sí, 100%, 100%. Sí, Muy bien, muy bien, muy bien. sí. ¿Qué más tenemos en agenda, chicos? ¿Qué más tenemos en agenda? oye, ¿O quieren igual, profundizar igual, algo más de Sí. los igual por ejemplo, maze? lo que dice Guilla ahora de que la persona que se disfraza, que tiene que hacerlo, el otro día, bueno, tú Guilla me compartiste que acá en Barcelona está el Horror Park, no sé si más grande o más premiado de Europa, que Europa. es esos laberintos Sí. de horror. Tengo pensado ir, aunque vi que la entrada vale casi 50 euros y Qué todavía no cara. Ah, bueno, convence. que si Pero es que el es que mejor, sí, po. es que sí es promocionado como el mejor. Ojo, que yo todos los El de meses que he Europa, visto, dice. todos los meses que vi, hablan de que son el mejor, el más No, terrorífico, y no hay un estudio, no hay nadie que te va a decir, no, si este es el mejor. Como que ya, no. pero el otro día hablábamos Idea de algo. negocio, certificarlo. El otro día hablábamos algo, pero lo de los premios. Y al menos Horror Park de acá de Barcelona tiene casi Lo que tiene, una página los tiene. llena de premios, y 50 premios para abajo. Y Sí. Nadie sabe quién definió esos premios, pero los claro, tiene. premiado Los por The demás. Stall. Claro, claro. The Stall Awards. Claro. Bueno, se viene, se viene. Pero bueno, el punto que voy, que bueno, todavía no encuentro con quién ir, pero vi en el Instagram que hace más de un mes estaban como abriendo casting para buscar a los actores que iban a hacer los personajes. Y mostraban en Poquito igual. Instagram, Ay, ay. no sé, Ah, ni medio, pero mostraban ya. igual a los actores así como no disfrazados haciendo la personificación y seleccionándolo, obviamente. Entonces igual detrás de los mazes o los laberintos hay mucho trabajo, no solo de como de capturar lo que es la película, sino que conseguir al actor, maquillarlo, etcétera. Y me pareció muy interesante que Horror Park lo mostraba. Así que, Bueno. O sea, que debería ir sí o sí. Porque ven, pues vamos. igual para explicar, quizás no sé si está claro, pero claro, están los parques de atracciones, como en Fantasylandia o un Parque del Café en Colombia o claro, Six Flags México en México, que hacen sus propios eventos de Halloween, pero esto es totalmente fuera, y es que que en Estados Unidos hay mucho, bueno, acá también hay varios, pero también en el mundo hay que hacen, es como un circo, si lo podemos decir, una instalación de Halloween temporal por esta época, por estos 2, 3 meses, por eso lo comparo con un circo, y donde uno va exclusivamente a hacer cosas de Halloween. Y también tienen categorías, como que hay unos que son más de niños, otros que son como que te asustan más, y como que hay un mix como entretenido de eso, porque esa experiencia que dices tú, Horror Park, bueno, yo el año pasado fui uno acá que se llama Newsham Scream Park, que era en un orfanato abandonado en Un orfanato Liverpool. real. Sí. Wow. Sí, pero igual no, sí, o sea, sí, pero no vimos ningún niño. ¿Sí o no? Quería, ¿Sí o no? quería que le Porque saliera No, un tardaste sí, niño. mucho. no, sí, es uno, Pero, no, sí, pero lo que voy es que como que hay que ver como cuánto, el edificio es antiguo y como que, bueno, en las murallas habían como dibujos que dicen que son como los dibujos de los niños, pero hasta dónde eso es que están jugando como con el, porque ya el lugar aporta mucho. claro, en Santiago no está lo Eh, del cementerio general, que también había una sí, noche el que era tour como de ya noche. la Sí, noche, el tour de noche real, que es como solo ir a, no sé si decir solo, pero ir a mirar las tumbas o cosas. Pero había otro tour que era con gente que te salía a asustar y con efecto y no sé qué. Siempre quise ir y nunca fui. panorama para cuando vayamos. Sí. Porque a mí, por lo menos, la Caro, mi mujer, jamás me vayaría a ir a un cementerio de noche que te asuste. Pero, Por pero acá sí, sí, sí. tampoco. Por acá tampoco. Pero acá en Acá Milán tampoco. también hacen el tour al cementerio monumentale que se llama, y ahí también hacen el tour de noche. No sé si con susto, pero sí lo puedes ir a ver de noche con, no sé si un tipo ambientado como que, no sé si en medio de la muerte, medio que No, está con una capucha, entonces claro. debe ser entretenido. Y bueno, en Universal solamente va a aportar lo último, que
no a toda la gente, o sea, porque la gente puede decir, oye, pero es que en verdad a mí no me gusta que me asusten y todo. Pero ellos como son, claro, gente de negocio, crearon un collar, bueno, que lo van cambiando, que es como el símbolo para que no te asuste. Ah, lo vi, que es como que la persona Es se como está que tú preparando, no tienes sé, la es motosierra. como que me pasaron esto y tú tenías esto y es como que no me podía asustar. Sí, sí, Que pero lo como que encuentro un estrés para el pobre weón que está asustando. Pero, eso iba, que como que el tipo que tenía ese collar o ese no me asustes, iba con las típicas Ray-Ban grabando, ya típica, que todo el mundo graba con esa, y muestran como al actor que va a asustarlo y como que le hace así, le mira el cuello y hace así. eh, que ese puede ser un estrés porque el Sí. actor está en su personaje, va asustando y de repente, uy, se toma con el que no tiene que asustar y es como, porque imagino no se va a arriesgar a que esa persona después le diga como, No cumplieron. Devuélvame mi dinero. sí, pues no Me compré cumplieron. mi Pero collarcito. qué mal, Pero mejor no bueno, pero esa vayáis, gente que anda en está otra fecha. escuchando, es que no, por eso, no sé, la gente quizá quiere verlo, ahí por Bueno, eso es lo dejo verdad, sí. abierto, no sé si la gente que escucha dice, oye, pero yo quiero ir, pero en verdad no me gusta que me asusten, bueno, ahí está tu opción, y Universal Igual, no va a perder la oportunidad de venderte un ticket. sí, Ahora, verdad. es raro si no quieres que te asusten porque no vas a poder disfrutar mucho de lo que el parque efectivamente está haciendo en esa fecha. Como dices tú, Igual, yo te diría anda en febrero, que igual va a estar imagino que hay mucho más políticas vacío, pero... me imagino que hay políticas del estilo no te pueden tocar, no te pueden hacer Claro. ningún daño físico. Pero hay Entonces, juegos que dicen al principio, puede que el actor interactúe contigo, pero tú no debes tocarlo. Al fondo, que eso lo tienen ah, como regla súper fuerte en muchos lugares, porque obviamente que no vienen los que están así con un poco de trago y empiezan a molestar, o mujeres que le dicen, ay, no me asustes, y como que también y los tocan y como que no. Pero hay juegos que dicen que te pueden tocar. De hecho, si no me equivoco, hay unos que son heavy, que te tiran al piso, o sea, que como que el actor realmente puede interactuar contigo, como que, y tú no podías hacer nada. chuta. Al que fuimos el año pasado, bueno, nos ponían una máscara, nos ponían una funda, una capucha. O sea, obviamente de eso no hubo nada de spoiler porque no se ve nada. Y lo que tiene esta la capucha es que es súper claustrofóbica. Porque casi que no puedes tener como que levantártela y te dicen, no te la levantes. Y tú así, oh, como que ya, perdón, perdón. ¿Y que te Eh, llevan como por un y, pasillo y así? vamos todos juntos en línea, así, pues tenés que como que ir agarrados así como si fuese el colegio, una fila. Y van todos atrás del otro, pero no veis nada, pero todo es como que ¡ah! Y te saltan y te asustan y te pasa una mano así como por la pierna y tú, claro, querés respirar de repente porque es muy apretado y te dicen, como no te la subas, no te la subas. Y así, pero yo igual Terrible. ya o sea, yo con entre risa y todo, pero me risa porque, claro, en ese fui con la Cari con dos amigos y los pobres y les dije, ya vamos a hacer este primero sin saber. Yo sabía que nos ponían una capucha, pero yo no sabía. Los traumaste Dije, y se pero como fueron. que me puse la capucha y pensé, oh no, les va a dar claustrofobia. Pero sí, Pero bueno, la cuestión es que la experiencia lo dicen súper claro cuando son como, ojo que aquí los actores te van a tocar y como que, pero tú no lo puedes tocar. Eso es lo que más, eso es lo más transversal. Tú no puedes hacerle nada como al actor. El actor tampoco te va a pegar, pero como que, digamos que hay estándares. Claro. Intentaría ir al Entonces, horror park y les contaré. debería. Debía, debía haber ido ayer, pero les contado hoy día, una cosa así. Ya no Ya lo vamos, hiciste. Ya no vamos, lo vamos hice. a grabar de vamos a grabar de nuevo. Se anda mañana y grabamos pasado mañana. Claro. Bien, Guillermo, yo no sé si para cerrar el tema Universal quieres hablarnos de Universal Horror Unleashed. Así que estaba una mención, como lo que conversábamos antes de partir el programa, que Universal en el fondo abrió como esta atracción permanente en Las Vegas, que tiene mundos de Halloween, o sea, de terror. Y es interesante porque es algo permanente, que ahí no sé bien qué tan atractivo va a ser, cómo lo van a hacer para ir cambiándolo, porque Netflix está haciendo lo mismo, pero Netflix, según lo que entendí yo, tiene 4 mundos, por ejemplo. O sea, tiene Stranger Things, tiene... En verdad es lo único que me sé, pero tiene como 2 o 3 más. Y la gracia es que cada uno de esos va a ir mutando entre los otros. Entonces va a ser como medio itinerante. Entonces, si en Las Vegas, por ejemplo, van a tener 4 experiencias distintas durante el año. Entonces así la gente puede ir y visitar uno y después ir al otro y ver como distintas actividades. En este caso no sé cómo lo hará Universal, pero es un evento de Halloween, es como que fuese el evento de Halloween todo el año. Y por lo que leí al menos en los reviews, se ve bastante bien hecho y también en los videos, como que
lograron un buen producto. Ahora, había partes obviamente que no encontraba tan buenas, que son las típicas que agregan, que es como, no sé, los personajes disfrazados de monstruos cantando afuera y como bailando, coreografía. Es como la típica que le gusta mucho al público como americano. Y acá también, que es como parte del show, de entretener. Pero a mí como que siento que ahí pierde toda la gracia ver a 5 personas disfrazadas de esqueleto bailando, no sé, música de Michael Jackson. Como que no, no me Bueno, parece, hay o para sea, todos me los parece gustos, para entretención, todos los sí, gustos. sí. Oye, y bueno, entonces hablando de Alton Towers, no sé si les parece, pero vamos a revelar ahí nuestra primera actividad en conjunto. Un primer Vamos, granito, ese es un vamos primer a granito de tomar este granito. podcast. Sí. Sí, porque ustedes ya habían ido juntos a otras partes y como José siempre me dice cuando yo digo eso, tú habías ido conmigo a otras partes, entonces no tengo por qué yo estar celoso. Pero, pero sí, nos juntamos este año a fin de octubre, así que claro, probablemente esto va. Gracias técnica. Espero que esto después sea un equipo gigante de gente haciendo esos audios. Y a fin de octubre, entonces claro, probablemente el resultado de eso lo vamos a ver más como principio de noviembre, pero vamos a ir a Alton Towers, al Scarefest, que es justamente el evento de terror de ese parque, y que por lo que he leído, no les voy a dar ni un spoiler, pero parece que está bueno. Está mejor que lo que yo fui hace 2 años. Porque agregaron zonas gratuitas, a pesar de que quizás no vamos a hacer ciertas cosas, pero sí está como mucho mejor armado que años anteriores. Así que Ahí yo tengo eso, una duda práctica. ¿En el parque abre más horas? O sea, ¿vamos a tener más sí, horas de parque? sí, ¿Desde qué abre hora más. hasta qué hora? ¿Sabemos ese Es dato? muy buena pregunta, pero estoy casi seguro que es como, no sé, de 10 a 10, pero tenemos que... Uy, Sí, a Es ver. con zapatillas hay que llevar nuevas. sus sándwiches, sus sanguruchos, ¿no? Para los que no saben, es un sándwich. Sus sándwich, sus barritas de Barrita. cereal. Eso. Entre que Atuncito buscan en lata, huevito duro. Sí, fuera Muy voy de a bien, hacer muy todo bien. un preparado, un cocaví. Exactamente. Hay que llevar una muda. Sí. Hay juegos Una de agua. muda también, por si. No, O sea, sí, pero con si el tú crees que frío. te vas a orinar del miedo, Claro, sí, yo pensaba que era por eso. Sí. Ah, no. No, si es por no, juego de agua, probablemente va a estar cerrado. Cuando yo fui, por lo menos, y créeme que con el frío que va a hacer, no creo que vayas a querer mojarte, ¿no? Ok. Y obviamente crucemos los dedos porque no llueva, que es algo que pasa mucho acá. Pero al menos yo la vez que fui no llovió, así que esperemos que pase lo mismo. Y va a ser el mismo fin de semana, de hecho, el fin de semana previo a Halloween. Así que vamos a estar ahí haciéndole trip reports desde ese viaje y vamos a estar los 3 juntos por primera vez. Eh, uh. Así que vamos a poder ahí, ojalá. Vamos a pagar también Vamos a pagar por el Fast Pass de 6 atracciones, así que vamos a poder subirnos al menos a las principales montañas rusas que hay en ese parque. Así que yo creo que va a ser un buen día, va a ser un muy buen día. Y el día anterior, absolutamente. no sé si alguien quiere ahí comentar qué va a pasar el día anterior. Mario, dale tú. No, yo no tengo información. A mí me llevan. Mario va invitado. Por eso le pregunté a él. Porque Mario me dice, yo no quiero spoilers, pero el problema es que entonces Pero no ¿cuál participa en la gestión. definamos spoiler? Claro. Sí, O sea, no, miento. Sí participa en la gestión porque busca Sí, lugares sí. donde quedarse, busca el Soy mal auto hablado. para Yo rentar, soy- eso, todo, sí. gestionador. Pero después no gestiona la otra parte, pues la parte del parque. Pero bueno, él dice, yo me dejo guiar por ustedes, chicos, que saben más. Perfecto. No, vamos a hacer un evento de estos eventos que es fuera de un parque. Claramente el evento se hace en un parque abandonado, ¿no es cierto? No, yo creo O que sea, abandonado, en donde había un parque ya no había queda un nada. parque, Pero bueno, sí había ya un no queda, parque. bueno, entonces hubo en algún momento, existió en algún momento un parque, ahora hacen este evento de Halloween que se llama Scare City,
Y nada, yo también muy motivado, porque en verdad son, efectivamente, son cosas que quizás aquí no iría, pero dado que vamos todos juntos, me animé y vamos ¿Hay que a ver vivir alguna esta película para experiencia. entender algo? No, ¿O no. no? Nah. Ya, listo. No me No, digas probablemente va a haber como. El único que puedo decir como mini No, spoiler, pero- probablemente va a haber no, un no. Leatherface, va a haber un Leatherface muy ordinario que no te Ya, va a asustar en nada. Listo. Pero No el sé qué resto es. se ve bien. El resto Ya. se ve bien. Sí, hemos visto algunas Entonces, fotitos y sí, está bien, sí. está Ah, bien, no, sí, se, sí, se creo que agradece. se ve de buena producción. Como decía, yo el año pasado fue algo Sí, parecido y claro, no daba tanto miedo, en mi opinión. Pero sí había cosas como interesantes de que es una experiencia totalmente distinta. Porque ahora tienen como sí. comida y como que hay música. Entonces, como que para ellos también es como que si yo fuese un concierto, así como un festival, digámoslo así. Mm. Entonces, eso es lo entretenido como lo hacen acá, por lo menos. Bueno, y vienen para acá. Pues, o sea, justamente lo pensamos todo porque yo estaba en Manchester, pero me moví ahora a Edimburgo hace 3 días. Gracias. Y tengo que viajar para que nos juntemos. Pero sí, feliz de recibirlo y Alton Tower ya sería mi tercera visita y claro, mi segundo mes. Así que me repito, no sumo, pero me entrego a estos dos servidores para que ellos sí sumen. Y a The Muy Stall bien. Project también. The Ya, esto Stall, sí, The por Stall eso, Project. sí. Para que el Sí, proyecto, sí, en el sí. fondo, en pro del proyecto, mejore. Eso. Y todos después, Y- y tú, Mario, tengas más experiencia y tengas todo lo que viene con eso. Ya. Mario está tan comprometido que en todo este rato no se ha sacado la máscara de la Hoy, cabeza. ¿verdad? Pero No, parte del. Espera. Sí, de ese mono que no tengo idea lo que es. Cosas ¿cómo sabe. que no? Es de la purga. A purga. Son los monos de la purga. Hay que ver la película también. Los personajes, yo la he visto, creo que vi la primera. Estamos Después no vi haciendo más. un Hay podcast como de Halloween, no 5. hemos visto no he visto ni una película de nada de terror, güey. Yo creo que alguien quizá, ¿a ti te da miedo, Mario? ¿Te da miedo las cosas o no? ¿Te asusta? ¿Te asusta fácil? Es que no, a ver, no me asustó fácil. Pero si me predispongo a, sí. Y normalmente, por ejemplo, cuando nos hemos subido a las, no sé, las casitas de terror en los parques, voy a asustarme y aún así a veces me he decepcionado y salgo muerto a la risa en vez de asustado. Es que las casitas de Ya, terror, pero para, qué bueno, buen tema tocaste, qué buen Sí. tema tocaste. Porque todos nos hemos subido alguna vez a una casa de terror de las típicas de los parques, que a veces efectivamente dan cero miedo, pero son toda una experiencia, es un clásico al final de los parques. Sí. ¿Qué parque no tiene su casa de terror? diría pero que la- pocos, pero es como un es como si un death, Es un en su minuto, aparentemente era como, oye, están haciendo los 60, no sé cuándo, pero los parques ya están haciendo parques de terror y vamos con una buena casa del terror que ayuda al Pero- parque. ¿Qué decir? pero, por ejemplo, ¿qué decir? Pía? Yo siempre quise ir a Fantasylandia en Halloween, porque sabía que habían personajes que andaban caminando por el parque, etcétera. Y la casa del terror de Halloween, porque después hicieron uno que caminaba, pero la casa del terror de Halloween es el típico carrito en 2 pisos que sube y baja. Ya. Era poco asustadizo o poco asustador. Y en Halloween, en la esquina a veces aparecían personajes como quietos y en verdad era una persona y que te salía persiguiendo y como no podías avanzar más rápido en el carro, la persona te alcanzaba, te tocaba el pelo y decían que como que le subía a otro nivel a la casa del terror. Al susto, Claro. sí. Claro. Eso no lo viví, porque no fui, pero sí me llamaba la atención. Pero por ejemplo con José entramos a una casa del terror, fue en Energyland, José. En Enchilandia, sí, sí, sí. Energylandia, que sale muy italiano. Energylandia, perdón. Se y, me salió. y es polaco, en Enchilandia. pero tú eres No sé italiano. cómo decir. Pero fue el peor casa del terror que nos hemos subido. O sea, daba pena. Mala. Así, pena. Horrible. Pero esas son las que más me gustan a mí. Pero bueno, no sé. ¿Pero por qué te gustan? Porque te da risa. Porque son como kitsch, sí, como que. No, pero es que sí, Bueno, aparte que era un mix entre que fuera desactualizado, pero aparte, según yo, no funcionaban todas las cosas bien, entonces había cosas que no estaban iluminadas y que deberían haber estado O iluminadas. sobreiluminadas O alrededor. sobreiluminadas, y eso quiere decir, o habían unos personajes que eran, no sé, como unos extraterrestres medio Power Rangers, no sé, muy raro. Y decía que esto o es parte de la cultura pop de Polonia, o no sé, pero no tengo idea. Pero no, en verdad,
por suerte solo fueron como 5 minutos de espera y entramos y otros 5 Ah, minutos en darse el giro y después dijimos, acabamos de perder 10 minutos 10 minutos de de tráfico. parque. No volveremos más a esto. Ya, buena. Qué bueno porque Alton Towers tiene una buena casa del terror, en mi opinión. De las casas del terror que yo he estado, fuera de como lo de Halloween, sino que porque esta casa siempre está. Que la rehicieron hace un par de años. Entonces tiene como cosas bien modernas. Bueno, Así que ahí les va a gustar, yo creo también vamos a poder comentarla después de que vayamos. Y a mí, bueno, de mi viaje cuando fui a Canobles, me subí a una de las más raras de la historia. Y tenía como 50 años, esa casa cuando yo fui cumplía 50 años. Y era 1973, claro, cuando fui a Wow. Canobles, que fui en 2023. Y claro, no, era de repente de la nada suena y yo era como que... ¿el sonido te Yo- intentaba Y yo, asustar? y yo ¿Así? iba así como, sí, era como, y sonaba como fuerte, así como, y era como realmente un camión que venía a ti, pero un camión muy como nada, De plástico. pero como que igual me gustó la experiencia, porque dije como que ya actuó, y el sonido ese lo usaban durante toda la casa, El era sonido como que no asustaba. era como que como que lo reutilizaban, pero sí, bueno, va a ser un gran parque que alguna vez hablaremos. Pero sí, eso tienen las casas del terror, que son como bien particulares y hablan, y como que tienen lo que decís tú, están en cada parque, como medias raras, como que La- medias la mal del- hechas. La del Parque Sí. Warner me gustó. Ya. Me dio Sí. dolor de cabeza. Fue distinta. Fue muy Bueno, buena, me gustó. No sé si contarla. Cuente todo lo que quiera, ¿no? Si aquí, spoilers. Es que es medio spoiler también. Pero bueno, para mí lo distinto era yo esperaba un carrito y no era un carrito. Era como que te sentaban en un espacio y era como una cena de una persona que había un fantasma. Y de un momento a otro me empezó a doler la cabeza. Yo no sabía por qué. Y lo que tenía el lugar era que el lugar era como un columpio gigante. Y la gracia es que tú estabas dentro y todo se movía contigo. Entonces, tu cuerpo, obviamente, no sé, el oído o algo, sentía que se la movía, presión. pero Sí. tu ojo veían otra cosa. Y de un Buenísimo. momento a otro, las cuestiones como que se desacoplan y en teoría te hacen creer que estás de cabeza, pero estás solo con una barrita. Entonces, esa como desorientación te genera eso. Entonces, al final, lo encontré muy bueno porque algo como de desorientarte lo conectaron con algo de terror y creo que Bueno, lo el lograron Towers muy tiene bien. esa misma, así Ya, que... no, puta, ya, Y cuando bueno. me subí, puta, sí, pero tiene la misma. Ya. Bueno, que eso empieza a pasar también con los parques, pues se Se repite. repite. El Manufacturer le vende el mismo proyecto a distintos parques. Bueno, Pero- y a propósito que lo mencionaste, el Manufacturer es Vekoma y el modelo El se de- llama Madhouse, El el de Parque Warner. Warner. Y que en teoría debe ser el de mismo. Parque Warner. Y si veo este modelo, Sí, es eso, el mismo podéis que darle está en Hex, The Hex. Legend of the Towers en Alton Towers. Tienen una en Efteling, tienen una en Fantasyland, que no entramos a esa cuando fuimos. Ahí tú tenía el spoiler antes. Bueno, También. Mira, tienen una en Gardaland y tampoco entré. Pero por ejemplo, eso es algo Yes. que antes de hablar con ustedes de este estilo de tema, de los que fabrican los juegos, no sé si es como lógico pensar que se vende el mismo juego en otros lugares o el fabricante o el manufacturer hace lo mismo o similar No, en otros parques. No, porque ahí está el factor local, como que lo que hablaba al principio de los parques regionales. Que es que trae, Alton Towers yo creo que trae mucha gente local. Sí trae gente de afuera, pero yo diría que la mayor cantidad de gente es local. Entonces al final no hay gente que tenga la oportunidad o las ganas tampoco de ir a Efteling, de ir a Fantasyland, de ir a Que se lo va a Parque repetir al Warner. final. Entonces, claro, como que va a decir, oye, pero esto es lo mismo que... es exactamente igual a Hex, como que... ¿cachai? Como que... Pero pasa de todo, o sea, el mismo Boomerang, creo que lo hablamos en el primer capítulo, está lleno de Boomerang. ¿Cuánto dijiste? Como 50 Está Boomerang lleno en de el mundo. Raptor, eso sí era como, esas son las críticas, ¿sí? Y de Raptors y así, pues son modelos que... Es un producto, al fin, se lo ven. Lo interesante es cuando son más únicos. Que en ese caso, claro, y en Alton Towers está bueno también porque hablando como de juegos de terror, hay montañas rusas, hay toda una zona que se llama Dark Forest en Alton Towers y que tiene 2 montañas rusas y una de ellas es muy de terror, se llama 13. Y para mí una de mis favoritas, al menos del parque, creo que está dentro de mi top 5, como de las mejorcitas que tiene
No, tiene 8, tampoco que tenga tanto. Pero de las atracciones que tiene en general, como que esa me gusta bastante. Y tiene esa inspiración. Todo en la zona tiene una inspiración como de terror, que el parque entero cuando lo vean es un castillo abandonado. Entonces como que también es lúgubre. Acá en el Reino Unido llueve, gris. Entonces la verdad que lo tienen, todo el ambiente lo tienen listo para llegar a implementar. Muy bien, no hagamos más spoilers de nuestra visita. Sacaremos hartas fotitos, grabaremos hartos videos para compartir con todos nuestros Sí, seguidores, nuestros fieles seguidores. claro, sí. Oye, perdón, Oye, yo me adelanté en la agenda, ¿eh? Así que si quieren... No, habíamos dado un no, otro estamos bien. punto a la monga. Habíamos dado otro punto a la Sí. monga. No sé si queremos, porque es algo bien local que yo no, por lo menos no he visto. Hablamos de cosas que se repiten en todo el mundo. No sé si la monga es algo No, que yo creo que nunca uno la he dice, yo no lo he visto en ningún otro lado del mundo. La monga, no sé si decir que es producto chileno, capaz que sea quien lo inventó. Podríamos No, buscar en verdad en la pero aplicación. habla de la monga chilena, más fácil todavía. Pero sí, la monga, básicamente para mí, voy a relatar mi experiencia personal, pero digo, básicamente para mí la monga es desde que yo tengo uso de la memoria y mi primera visita a Fantasilandia, no quizás tan chico, pero ya un poquito más grande, y pude entrar, es una de las atracciones históricas de Fantasilandia. O sea, que se ha renovado en el tiempo, que ha tenido sus polémicas también, porque en verdad tenían Sí. ahí a una chica ahí bailando. Entonces, ha tenido sus Pero está polémicas, bien hecha, digamos. Uno se cree pero el efecto. está bien hecho. Entonces, no sé si alguno quiere contar como de qué se trata un poquito más en detalle, si no hablo yo nomás del tema, pero yo introduje la monga como tema. ¿Alguno quiere contar de qué se trata este juego tan fantástico en Chile que tenemos? Dale, Mario, dale, Mario. Yo debo decir como introducción que la primera vez Que que no lo me subió vi... la monca. No, sí, me subí varias veces. Ni A Fantasylandia vi el sí... POV, nada. No, a Fantasylandia yo un tiempo que iba todos los años. Por el trabajo de mi papá nos llevaban a final de año a Fantasylandia. Igual que mi Entonces, último trabajo. Ay, perfecto. sí. Y La Monga era un show que yo creo que nos repetíamos al principio y después ya cuando vimos que era básicamente lo mismo dejamos de hacerlo. Pero tengo mi cabeza muy presente la primera impresión de como de un show adentro y el cambio y el juego de luces y el efecto que hacen, que me sorprendió muchísimo. Y que después hacen los juegos de que se te cae algo en la cabeza. Y me acuerdo mucho de mi papá como rescatando, ¿no? Pensando que se iba a caer de verdad. Muy, muy inmersivo y entretenido. Y Yo opino igual, la verdad. Como que mi recuerdo cuando chico era, uy, esto igual da miedo. Porque de verdad sentía que el gorila te iba sí, a iba a pegar. bajar. Sí. Porque bajaba las manos, porque está arriba. Tú estás como en una sala, como con, qué sé yo, será 50 personas. Y el gorila desde arriba tirando como manotazos. Y se apaga la luz Entonces, y aparece se en otro apaga la lado. luz. ¡Pum! Claro, y es agilísimo el gorila. Entonces, Sí. claro. O eran dos. Yo siempre como pensé que eran que- dos. Sí, no, y el efecto de la modelo de salir de la jaula y convertirse en la monga a mí me parece genial. Como que, y después de salir de ahí y empezar a perseguir. La última vez que fui a Fantasylandia entré, porque también fui con el trabajo, cuando trabajaba en Abastible. Y claro, como que entré y fue entretenido verlo como desde otra perspectiva. Pero decía, oye, igual el efecto está bueno, como que cuando sale. Como que al principio le creo que hay una reja. Quizás la reja nunca estuvo, no sé. Pero siento que está súper bien logrado, la verdad. Oye, Sí. pero ¿sabes qué? Yo empecé a buscar la monga en ¿De quién es? Google. Claramente ChatGPT me responde. Y porque quería un poco contextualizar Sí, de la sí. historia, porque yo me acordaba más o menos de la historia, pero quizás no al 100%. O sea, te cuentan la historia de esta niña que está encerrada y no entendemos por qué, pero claramente está o hechizada o tiene alguna cosa que se transforma, ¿no es cierto?, en Poseída, este entendía gorila. Entonces, pero dicen, la monga de la metamorfosis, Brasil, origen, Romeu del Duque creó este espectáculo de metamorfosis a partir de la idea de una mujer que se transformaba en gorila. Así que Brasileño. básicamente no era chilena.
No, bueno, quizás nació en Brasil, pero bueno, en Chile nosotros la vivimos desde... La viralizamos, así como el H. ahí, sí, así que exactamente. No, pero bueno, de eso se trata. Básicamente esta niña que está encerrada y que sufre esta maldición de que va a transformarse en un mono y no sé, todo se sale de control en un segundo, se apagan las luces, empiezan las luces como y vemos como de repente esta niña que se transforma y aparece este mono que abre la reja y rompe la reja y sale libre y como decía Mario, hay partes en donde tú ves que el mono sale corriendo y se va a caer el techo, entonces la gente se asusta. Sí, Ahí en postproducción sí. metemos una imagen de eso. Muy, muy entretenido. Yo creo que no hay chileno que no recuerde como la monga como una de las grandes atracciones de Fantasylandia, ¿no? Sí. Y sería bueno saber, bueno, si en el futuro cuando subamos a YouTube, si es que hay gente de afuera de Chile que haya ido, que yo he visto varios videos en YouTube por lo menos de Fantasylandia descrito como el Disneylandia de Latinoamérica, que bueno, eso puede ser un tema debatible de conversación, pero que no voy a entrar en debate ahora. No es para nada malo. Hay cierto... Yo no lo encuentro para nada malo, la verdad. Yo no he dicho que es malo. Yo no quiero polemizar. Okay, ahora, otra cosa es decir tus palabras dicen otra cosa. Si mi tono no lo logro nunca hacer que sea neutro. No, sí. Yo le tengo cariño a Fantasylandia, pero efectivamente hay ciertas cosas que creo que podrían hacerse mejor. Pero más allá de eso, yo creo que hay gente que va afuera, que tiene como Fantasylandia también como... Así como, por ejemplo, en Sudamérica el más grande es Beto Carrero, a pesar de que yo creo que mucha gente no tiene idea de su existencia, pero hay gente que sí conoce que está Beto Carrero en Brasil y va en el fondo. Pero Beto Carrero en teoría es más grande que Fantasylandia, ¿no? Sí, absolutamente. Es el número uno de Latinoamérica en términos de número. Atrae como 3 millones de personas al año y Fantasylandia atrae 1. Que será el último número, no sé bien si eso ha cambiado. ¿Y para poner orden de magnitud, Disney, 10, 15, 20 millones, algo así? Eran 50. 50. Una cosa así, si no me equivoco. Podemos hacer un fact check. Pero. Postproducción. Pero sí, postproducción. Se mira, es 10. Sí, mi boca se mueve distinto. Pues bien, buen cierre. Sí, vamos. Buen cierre con la monga. Con la monga, que me parece clave mostrar algunas imágenes para que la gente. Ya. Quizás vale la pena ir a Fantasylandia para solo ir a al Disneyland de Latinoamérica. Sí. Buen cierre. Así que felices de que se viene música de Halloween, ¿no? Para el cierre. DJ. Muy bien. Bueno, con eso, oye, quizá deberíamos haber cerrado y después poníamos la música. O sea, ya, bueno, y hasta luego, nos vemos en el próximo capítulo y después ponemos la música. Intentémoslo de nuevo. Decimos como que esto no lo cortamos, dale. Ya, dale. Que alguien haga el cierre. Dale. Mario, haz tú el cierre, por favor. Chao. Máscara.